Con la llegada del manga 79 de Boruto, nacieron muchas interrogantes, tantas que hasta la fecha no he parado de intentar descifrarlas. Pero sin duda hubo una que fue demasiado interesante para mí, al grado de que cuando la pensé, mi piel se erizó y me dije, tengo que compartirlo con todos, pero antes tengo que mostrar mi postura sobre toda la reescripción de la historia. Para nadie es un secreto que la historia de los ninjas está llena de batallas campales, aquellas donde incluso las mismas almas batallaron por más de 5000 años, hasta llegar a Naruto y Sasuke. Estoy hablando de Ashura e Indra, los hijos mellizos del sabio de los 6 caminos, esos que marcaron su destino de una manera tan descomunal que tuvieron que ir más allá de su propia vida para intentar hacer justicia. Recordando un poco esto y yéndonos por los datos del manga más no del anime, los hermanos en el principio de la historia se querían. Era bastante claro que Ashura no era un genio como lo era Indra, pero eso no fue un problema, siempre se apoyaron. No fue hasta la llegada de la elección de quién sería el sucesor del ninjutsu que el problema se prolongó. Hubo gente que estuvo apoyando al hijo menor Ashura, pero nadie apoyó a Indra. Siempre se preguntó por qué su padre eligió a su hermano, si él parecía el más apto, creando esta disputa interna entre consanguíneos, que los llevó a que aún después de la muerte de su padre, el Rikudo Zenin, la batalla siguiera viva, enfrentándose hasta llegar el momento de morir en batalla. Para el mundo, Ashura fue el bueno, el que tenía la voluntad de fuego, la energía vital que envolvía su espíritu y que lo convertía en el elegido para fortalecer al mundo. Asimismo, para el mundo, Indra fue el desertor, fue el hombre que mató a sus mejores amigos, tan solo para obtener poder, donde según él era el malo, pero donde sus enseñanzas fueron las que perduraron en el mundo, olvidando la tierra, la religión del Rikudo Zenin Ninju, la cual protegía y profesaba Ashura, mientras que el ninjutsu se enseñaba al mundo y se convertía en el espíritu ninja, cuando se suponía que Indra era el malo. Es ahí que me pregunto, ¿cómo es posible que el ninju no siguió vivo y que lo que se convirtió en una regla para la humanidad ninja fue el ninjutsu, algo inventado por Indra Otsutsuki, el odiado, el repudiado, el forastero que solo quería vengarse de su hermano, por un sinsentido de vida? Fue entonces que pensé, si el ninjutsu era malo, ¿por qué siguió vivo y se enseñó en el mundo? Fue que me di cuenta de algo escalofriante, algo que de ser verdad y de ser contado en el futuro, seguramente me encantaría. Tobirama nos dijo alguna vez que los Uchihas eran descendientes de Indra, eran sujetos con un cerebro diferente que les permitía desbloquear a través del amor la fuerza de su interior, el Sharingan, donde según el segundo Hokage, los Uchihas son los que aman más, porque tienen más capacidad de hacerlo, más que nadie en el mundo, siendo este sentimiento la fuerza que determina el poder de un Uchiha. Entre más poderoso, más capacidad de amar tienen. Es así que me di cuenta de algo. Si en mi historia Shibai es el chakra y de seguro es alguien malo que usaba a la humanidad como alimento, así como sucede en Matrix, que es la expresa inspiración de Kishimoto, el creador de la historia, para crear Naruto, y Shibai con su omnipotencia creó este mundo que conocemos, y él usó al sabio de los 6 caminos para crear el ninju y unir a toda la humanidad, convirtiéndolos en su vasija eterna para sobrevivir a través de las generaciones eternamente, como su forma trascendental llamada chakra, que no es más que su esencia de vida. ¿Cómo es posible que en lugar del ninju, que supuestamente era lo bueno, se enseñara el ninjutsu? ¿Verdad que no tiene sentido? Pues prepárate que romperé tu mente una vez más, y cuando termine dirás, ese maldito está más loco que una cabra, pero tiene todo el sentido del mundo. Para comprender esto necesitamos traer a colación a Ada, la chica que de por medio del deseo latente de sentirse amada, la omnipotencia en su interior otorgada por el ADN de Shibai se activó, ya que ésta no puede controlarlo, enamorando a todo el mundo, porque la omnipotencia descubre sus deseos latentes, los vuelve realidad, tal y como Momoshiki lo dijo. Entonces, el común denominador sobre esto es el amor. Una vez más, el amor se convierte en un problema. ¿Por qué digo esto? Pues porque desde tiempos inmemoriales,
El amor ha sido la clave para el destino del mundo. Kaguya amó tanto esta tierra y a sus seres que sacrificó todo para protegerlos. Indra amó tanto a su padre y al mundo que luchó durante y después de su vida para encontrar la verdad, dejando su ADN en los Uchihas, sujetos que según Tobirama están maldecidos por un amor extremo. Tu cerebro es diferente. Entre más amor tengas, más poder liberarás, siendo todos los Uchiha descendientes directos de Indra, que heredaron esta capacidad o maldición de amar al extremo, volviéndolos sujetos incomprendidos, tal y como su ancestro, Indra. Muchas veces he visto comentar que a Sarada no le afectará la omnipotencia porque está enamorada de Boruto. En un principio lo pensé, pero es aquí donde todo cambia. ¿Qué pasaría si la verdad de que la omnipotencia de Ada no le afecta a Sarada es porque es una Uchiha? En concreto, una descendiente de Indra, el verdadero salvador del mundo, donde su deseo por proteger era tan grande que su espíritu trascendió miles de años, donde la capacidad de amar tan especial dentro de él que lo hacía inmune a la omnipotencia, siendo el único en el mundo capaz de notar la recreación de su realidad, la reescritura de su vida, donde lo pusieron como el malo de la historia, como el sujeto que portó la voluntad de odio cuando en realidad portaba la voluntad del amor verdadero. Es entonces que encontré un paralelismo con Boruto, incluso su físico, en las imágenes que tenemos de la historia original de Indra y Ashura. Tenemos a Indra solo, peleando contra Ashura y todo el mundo, toda la humanidad en su contra, donde él únicamente conocía la verdad. Una verdad manipulada por Shibai Otsutsuki, donde sabía que los Uchihas eran un desperfecto de su creación, eran sujetos que podían resistir los cambios de la historia por la omnipotencia. Es así que tras Shibai ser el chakra y tener tanto poder, manipuló al mundo con su influencia y así buscó la manera de erradicar la semilla de Indra, la familia Uchiha capaz de notar la Matrix. Esto nos deja a Boruto como la reencarnación de Indra espiritualmente. No sabemos si real, pero sí como el Uzumaki que se siente más atraído a la historia del Uchiha sobreviviente, Sasuke, el sujeto que puede notar el cambio, el único que puede sentir que debe salvar al mundo de la manipulación de los dioses, siendo el ninjutsu lo único que Shibai no pudo destruir, el legado de Indra Otsutsuki, ya que el ninju solo quiere unir el chakra para el bien de Shibai, pero el ninjutsu que hace usa la maldición del chakra en su interior como herramienta para erradicar su propia manifestación. Cuéntame qué tú piensas al respecto. ¿Crees que esta sea la razón de por qué Sarada no es afectada por la omnipotencia, al igual que lo que pudo haber sido con Indra Otsutsuki? ¿Crees que Boruto tenga que ver con él y no solamente su físico se parezca? Cuéntame qué tú piensas al respecto. Apóyame a llegar a la meta de 3000 likes, que cuando esto suceda, publicaré un video más interesante que este. He sido de Jar Jar Hero Namaste. Dios te bendiga.